Mariana despertó antes del amanecer como todos los días. El cuarto oscuro apenas era iluminado por la tenue luz que se colaba por la ventana rota de su pequeña vivienda. Se levantó en silencio, cuidando de no despertar a Santiago, su hijo de 6 años, que dormía profundamente en su cama improvisada, un colchón viejo sobre el suelo. La vida de Mariana era un ciclo interminable de lucha y sacrificio. Desde que el padre de Santiago los abandonó, ella había trabajado en lo que fuera necesario para asegurar un techo y algo de comida, aunque casi nunca era suficiente. La rutina de cada día era la misma: salir al amanecer para limpiar casas en barrios ricos y regresar al atardecer agotada, con apenas unas monedas para comprar pan o arroz. Sin embargo, lo que más le pesaba era la mirada de Santiago, sus ojos grandes y brillantes que parecían preguntarle por qué su mundo era tan pequeño, por qué no podía correr como los otros niños, por qué estaba condenado a esa silla de ruedas que limitaba su infancia. Mariana tomó aire profundamente mientras calentaba agua para un té barato. No lloraba, no se lo permitía, pero el peso en su pecho se hacía más grande con cada día que pasaba, con cada deuda que se acumulaba, con cada respuesta que no tenía para las preguntas silenciosas de Santiago. En el otro extremo de la ciudad, en un imponente edificio de oficinas de cristal, Carlos, el dueño de una exitosa empresa maderera, revisaba los papeles de un contrato mientras disfrutaba de su café matutino. Todo en la vida de Carlos irradiaba control y poder. Su oficina, decorada con muebles minimalistas y caros, tenía una vista panorámica de la ciudad, como si desde allí gobernara su pequeño imperio. Pero, a pesar de su éxito, Carlos llevaba una vida vacía, marcada por decisiones calculadoras y relaciones superficiales. Su asistente entró al despacho para recordarle una reunión importante y él asintió sin despegar los ojos de los documentos frente a él. Carlos no conocía el cansancio que sentía Mariana, ni la desesperación de elegir entre pagar la luz o comprar medicinas para un hijo. Para él, la vida era un tablero de ajedrez y él siempre jugaba para ganar. Los mundos de Mariana y Carlos eran opuestos en todos los sentidos. Mientras Mariana vivía día a día con el constante temor de no sobrevivir al siguiente, Carlos planeaba estrategias para aumentar su fortuna y consolidar su legado. Sin embargo, una serie de decisiones aparentemente desconectadas estaban por entrelazar sus vidas de una manera que ninguno de los dos imaginaba. Aquella tarde, después de un día particularmente difícil, Mariana cargó a Santiago en sus brazos y lo colocó en la silla de ruedas. El niño no preguntó a dónde iban, confiaba ciegamente en su madre, incluso cuando la veía al borde de las lágrimas. Mariana empujó la silla por las calles grises y frías de la ciudad, intentando silenciar la tormenta en su mente. Sabía que lo que estaba por hacer era imperdonable, pero también estaba convencida de que no tenía otra opción. Mientras tanto, Carlos se encontraba en una reunión con socios importantes. Discutían la compra de un terreno en las afueras de la ciudad, un espacio que, según sus cálculos, traería grandes beneficios a la empresa. Era un lugar aislado, rodeado de un bosque denso que, para Carlos, representaba únicamente un recurso a explotar. Sin saberlo, ese mismo bosque sería el escenario donde los caminos de Mariana, Santiago y Carlos se cruzarían, y donde las decisiones de uno cambiarían para siempre las vidas de los otros. Mariana caminaba en silencio, empujando la silla de ruedas de Santiago a través de las calles desiertas. El frío de la noche comenzaba a intensificarse, y la brisa helada cortaba su rostro, pero el dolor en su pecho era aún más penetrante. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la desesperación que la consumía. Cada paso que daba hacia el bosque la acercaba a una decisión que nunca pensó que tendría que tomar. Santiago, aunque intentaba distraerse mirando el cielo, no podía evitar sentir un leve nudo en el estómago. Le fascinaban las estrellas, pero algo en la mirada de su madre lo inquietaba. «Mamá, ¿de verdad volverás pronto?», preguntó, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Mariana sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder. No quería llorar frente a él, no ahora. El camino al bosque era oscuro y solitario, apenas iluminado por una vieja farola que parpadeaba en la distancia. Mariana eligió este lugar después de caminar durante horas. Incapaz de enfrentar las calles llenas de miradas inquisitivas, había escuchado historias de vagabundos y animales salvajes,
pero pensaba que, en su desesperación, el bosque era el único lugar donde alguien podría encontrarlo antes de que algo peor sucediera. En su mente, Santiago estaría mejor sin ella, sin una madre incapaz de darle una vida digna. Al llegar al borde del bosque, Mariana se detuvo. Su respiración era agitada y sentía como si el peso del mundo la aplastara. Se inclinó hacia Santiago, acariciando su cabello suave. «Santi, quédate aquí un momento, ¿sí? Mamá necesita buscar algo en el bosque. No te muevas, regresaré enseguida». Santiago asintió, aunque un atisbo de duda cruzó por sus ojos. Mariana dio unos pasos hacia la oscuridad, pero no podía avanzar más. Se giró para mirar a su hijo, sentado tranquilamente en su silla, con los ojos fijos en el cielo, esperando con esa paciencia infinita que solo los niños parecen tener. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo podía abandonarlo? ¿Qué clase de madre era? Pero entonces pensó en las noches sin dormir, en las veces que no había tenido que darle de comer, en las miradas de lástima de los demás. Pensó en cómo Santiago merecía más, algo que ella no podía darle. Cerró los ojos dejando que las lágrimas fluyeran por su rostro y dio un paso atrás, luego otro. Se obligó a seguir caminando, alejándose de la pequeña figura que tanto amaba. Santiago, mientras tanto, comenzó a sentirse inquieto. «¿Mamá?», llamó, girando la cabeza, pero no obtuvo respuesta. La soledad del bosque comenzó a envolverlo y el frío parecía más intenso. Mariana, con el corazón destrozado, seguía avanzando, cada vez más lejos, sintiendo que con cada paso dejaba atrás no solo a su hijo, sino también una parte de sí misma que jamás recuperaría. Santiago comenzó a sentirse inquieto. El silencio del bosque era casi ensordecedor y el frío se colaba por su abrigo desgastado. Miró alrededor buscando a su madre, pero solo encontró oscuridad. «¿Mamá?», llamó de nuevo, esta vez con más fuerza. Su voz resonó entre los árboles, pero no obtuvo respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo. Mientras tanto, en una cabaña escondida entre los árboles, Ernesto terminaba de encender el fuego en su vieja estufa de leña. Vivía solo desde hacía años, refugiado en el bosque para escapar del mundo que, según él, ya no tenía nada que ofrecerle. Su única compañía era un perro viejo y fiel llamado Max, que ahora dormía junto a la chimenea. Ernesto era un hombre de pocas palabras y de un carácter endurecido por las pérdidas de su pasado. Había aprendido a convivir con la soledad, pero esa noche algo lo inquietaba. Max, que rara vez se movía de su rincón cálido, levantó la cabeza de repente y comenzó a gruñir suavemente. Ernesto frunció el ceño. «¿Qué pasa, Max?», preguntó en voz baja. El perro se levantó lentamente, caminando hacia la puerta. Ernesto tomó una linterna y abrió la puerta de la cabaña, dejando que el aire frío entrara de golpe. Escuchó con atención y en la distancia le pareció oír una voz débil. «¿Mamá?». Era casi imperceptible, pero lo suficiente para que su curiosidad se encendiera. Sin pensarlo mucho, Ernesto se puso su abrigo y siguió a Max, que parecía decidido a investigar el origen del sonido. Caminaron a través de los árboles, la linterna iluminando el camino. A medida que se acercaban, Ernesto pudo distinguir una pequeña figura sentada en medio de un claro. Al apuntar la luz hacia allí, vio al niño en la silla de ruedas, con los ojos llenos de lágrimas y los labios temblando. «Hey, niño, ¿qué haces aquí solo?», preguntó Ernesto acercándose con cautela. Santiago giró la cabeza rápidamente, asustado al principio, pero al ver al hombre y a Max, sintió un extraño alivio. Mi mamá fue a buscar algo y no regresó», respondió con voz temblorosa. Ernesto miró al niño, luego sacó un viejo celular de su bolsillo, dudando si llamar a las autoridades. Pero algo en los ojos de Santiago le hizo decidir quedarse y resolverlo él mismo, al menos por esa noche. Ernesto se detuvo frente al niño, evaluando la situación. No entendía cómo alguien podía dejar a un niño solo en un lugar así. Miró alrededor, esperando ver a la madre, pero no había señales de nadie más. Suspiró profundamente, rascándose la barba. «Bueno, no podemos quedarnos aquí. Hace mucho frío. Ven, te llevaré a mi cabaña mientras esperamos a tu mamá», dijo finalmente. Santiago asintió y Ernesto tomó las asas de la silla de ruedas, empujándola con cuidado por el terreno irregular. Mientras avanzaban, Ernesto no podía evitar sentirse inquieto.
Algo en los ojos de aquel niño, en su fragilidad y su silencio, le recordaba algo que había intentado olvidar, algo que lo perseguiría durante esa noche y muchas más. La cabaña de Ernesto era pequeña, apenas un refugio construido con madera vieja y rodeado de árboles que parecían vigilarla en la penumbra. Santiago, aún temblando, observaba cada rincón con curiosidad mientras Ernesto empujaba la silla de ruedas hacia el interior. El calor del fuego de la chimenea golpeó su rostro, ofreciéndole un alivio inmediato al frío que lo había envuelto durante horas. «Siéntate cerca del fuego. Te calentarás más rápido», dijo Ernesto con un tono áspero pero no carente de preocupación. Santiago obedeció sin decir una palabra. Ernesto buscó una manta y la colocó con cuidado sobre los hombros del niño, quien lo miró con una mezcla de timidez y agradecimiento. Max, el viejo perro, se acercó a Santiago con curiosidad, moviendo suavemente la cola. Santiago sonrió por primera vez en horas y extendió la mano para acariciarlo. «Es un buen perro», dijo con voz baja, rompiendo el silencio que había llenado el lugar. Ernesto asintió mientras se sentaba en una silla de madera junto al fuego. «Sí, Max tiene mejor intuición que la mayoría de las personas. Si confía en ti, probablemente seas buena compañía». Por un momento ninguno de los dos habló. Santiago, aún confundido por lo que había sucedido, miró el fuego con una expresión de tristeza. Ernesto, por su parte, lo observaba de reojo, preguntándose qué lo había llevado hasta ese bosque en una noche tan fría. Sabía que había algo más detrás de aquella situación, algo que el niño aún no había contado. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Santiago tardó en responder como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «No lo sé. Dijo que iba a buscar algo y no volvió». Su voz era apenas un susurro, pero cargaba una tristeza que Ernesto reconoció de inmediato. El hombre frunció el ceño. Algo no encajaba. Ninguna madre en su sano juicio dejaría a un niño solo, y menos en esas condiciones. «¿Hace cuánto que estás aquí?», insistió. Santiago se encogió de hombros. «No mucho, creo». Su respuesta, aunque imprecisa, bastó para que Ernesto entendiera que no podía dejar al niño solo. «Escucha, pequeño, puedes quedarte aquí esta noche. Mañana veremos qué hacemos para encontrar a tu mamá», dijo Ernesto con firmeza, aunque su mente ya estaba formulando hipótesis. Mientras tanto, comenzó a preparar algo de comida. Había una vieja lata de sopa y un poco de pan, suficiente para calmar el hambre de ambos. Santiago lo observaba mientras trabajaba. Había algo en Ernesto que le inspiraba confianza, aunque su aspecto rudo y su voz grave podrían haber asustado a cualquiera. Tal vez era su forma de cuidar de Max, o la manera en que había encendido el fuego sin titubear. Sin darse cuenta, Santiago empezó a hablar. Le contó sobre su amor por las estrellas, sobre cómo soñaba con ser astronauta algún día, aunque su silla de ruedas hacía que ese sueño pareciera imposible. Ernesto lo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Por primera vez en años, sentía algo distinto. Tal vez era la calidez de tener a alguien más en la cabaña, o tal vez era el brillo en los ojos de Santiago, que parecía encender una chispa en su interior, una chispa que había creído extinguida hacía mucho tiempo. Mariana no había regresado a casa. Desde que dejó a Santiago en el bosque, había vagado sin rumbo por las calles, atrapada en un torbellino de emociones. La culpa era como un peso insoportable sobre su pecho, aplastándola con cada paso. Sus lágrimas caían sin control, y su mente no dejaba de repetir las imágenes de su hijo, sentado en su silla de ruedas, mirándola con esos ojos llenos de confianza. «¿Qué hice?», murmuraba para sí misma una y otra vez. Había pensado que abandonarlo era su única opción, un acto desesperado para darle una oportunidad de sobrevivir en un mundo que ella sentía incapaz de enfrentar. Pero ahora, con cada minuto que pasaba, esa decisión se sentía como el mayor error de su vida. Mariana finalmente se detuvo frente a una pequeña iglesia. Las puertas estaban cerradas, pero la luz de las velas en su interior iluminaba tenuemente los vitrales. Entró, buscando algún tipo de consuelo, algo que calmara la tormenta en su corazón. Se arrodilló frente al altar, con las manos temblorosas y la cabeza baja. «Dios mío, no sé qué hacer», susurró entre sollozos. «No soy una buena madre, no puedo darle a Santiago lo que necesita, pero no puedo vivir sin él. Por favor, dame una señal, cualquier cosa». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras,
y por un momento, el silencio de la iglesia fue su única respuesta. Mariana permaneció allí durante horas, luchando con sus pensamientos, hasta que algo dentro de ella cambió. No podía quedarse inmóvil, esperando que todo se resolviera por sí solo. No importaba lo rota que estuviera, tenía que encontrar a su hijo. Se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con las manos, y salió de la iglesia con una determinación renovada. Mientras tanto, en el bosque, Ernesto y Santiago habían terminado de cenar. El niño comenzaba a relajarse, su cuerpo finalmente recuperando algo de calor. Ernesto lo observaba con atención, notando cómo la conversación parecía distraerlo de su tristeza. Santiago hablaba de su madre, de cómo ella siempre encontraba formas de cuidarlo a pesar de las dificultades. «Mi mamá no es mala, ¿sabes?», dijo de repente con una expresión seria en el rostro. «A veces está triste, pero siempre intenta hacer lo mejor para mí». Ernesto sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No podía imaginar lo que debía haber llevado a esa mujer a tomar una decisión tan extrema, pero algo le decía que la historia era mucho más complicada de lo que parecía. En ese momento, mientras Santiago se quedaba dormido junto al fuego, Ernesto tomó una decisión. No sabía mucho sobre niños ni sobre cómo manejar una situación como esa, pero sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, buscaría respuestas. Intentaría encontrar a la madre de Santiago, aunque eso significara enfrentarse a verdades que preferiría no conocer. Mariana, por su parte, había comenzado a caminar hacia el bosque, su corazón dividido entre la esperanza de encontrar a su hijo y el miedo de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con cada paso, se prometía a sí misma que haría lo que fuera necesario para recuperarlo, para demostrarle que, a pesar de sus errores, lo amaba más que a nada en el mundo. El amanecer trajo consigo un aire frío y húmedo que se filtraba entre los árboles del bosque. Ernesto ya estaba despierto, sentado junto al fuego que apenas resistía, mirando a Santiago dormir profundamente en su silla de ruedas. Algo en la tranquilidad del niño le resultaba desconcertante, casi doloroso. No podía evitar pensar en el abandono que había sufrido, ni en lo que debía estar pasando por la mente de su madre. Cuando Santiago abrió los ojos, lo primero que vio fue a Max, el perro, moviendo la cola frente a él, como si lo animara a empezar el día. «Buenos días», murmuró con una sonrisa, mientras Ernesto le acercaba una taza de agua caliente. «Gracias», dijo Santiago, con educación, mientras envolvía la taza con sus manos pequeñas. «Hoy vamos a dar un paseo», anunció Ernesto. «No sé cuánto tiempo más te quedarás aquí, pero mientras tanto, necesito enseñarte algunas cosas. Si vas a estar en el bosque, necesitas aprender a cuidarte». Santiago lo miró con curiosidad, aunque no entendía del todo a qué se refería. Tras un desayuno sencillo, Ernesto llevó a Santiago al exterior. A pesar del terreno irregular, encontró la forma de empujar la silla de ruedas entre los árboles. Max lo seguía de cerca, atento a cada movimiento. «Este bosque puede parecer peligroso, pero también tiene todo lo que necesitas para sobrevivir si sabes dónde buscar», explicó Ernesto mientras señalaba algunas plantas comestibles. «Estas hojas son amargas, pero te darán energía si no tienes comida». Santiago escuchaba con atención, observando cómo Ernesto recogía hojas y señalaba raíces. En ese momento, se dio cuenta de que había mucho más en el bosque de lo que había imaginado. «¿Y tú? ¿Por qué vives aquí?», preguntó con ingenuidad. Ernesto se detuvo por un momento, su mirada fija en el suelo. «Porque a veces es más fácil estar lejos de la gente», respondió finalmente, sin entrar en detalles. Continuaron su caminata hasta llegar a un pequeño arroyo. Ernesto se inclinó para recoger agua en sus manos, mostrándole a Santiago cómo identificar si era segura para beber. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó el niño, rompiendo el silencio. Ernesto negó con la cabeza. «No, antes vivía en la ciudad, como tú. Pero las cosas cambian», dijo, dejando entrever un tono de melancolía. Santiago guardó silencio, sintiendo que no debía presionar más. Aunque no entendía del todo las palabras de Ernesto, podía sentir que el hombre cargaba con algo pesado, algo que no estaba listo para compartir. Mientras el sol subía lentamente en el cielo, Ernesto continuó enseñándole a Santiago pequeñas habilidades, cómo reconocer el sonido de los animales, cómo encender un fuego con piedras. Para Santiago cada momento era una aventura,
una oportunidad de aprender algo nuevo. Para Ernesto, era un recordatorio de que, a pesar de su aislamiento, aún tenía algo que ofrecer, algo que enseñar. De vuelta en la cabaña, al caer la tarde, Santiago miró a Ernesto con una sonrisa tímida. «Eres como un maestro», dijo de repente. Ernesto soltó una risa breve, algo que no hacía desde hacía años. «Tal vez», respondió con una leve sonrisa en el rostro. Esa noche, mientras Santiago dormía, Ernesto no podía dejar de pensar en el vínculo que estaba formando con el niño. Sabía que no podía reemplazar a su madre, pero también sabía que haría todo lo posible para protegerlo, al menos hasta que las respuestas que buscaban llegaran. En lo profundo de su mente, no podía evitar preguntarse si su soledad había llegado a su fin, aunque fuera solo por un breve tiempo. Mariana avanzaba lentamente entre los árboles, impulsada por una mezcla de remordimiento y esperanza. La oscuridad que había sentido al abandonar a Santiago parecía haberse transformado en una luz tenue, una chispa de determinación que la empujaba a seguir adelante. Cada paso que daba sobre la hojarasca húmeda la acercaba más al lugar donde lo había dejado. Su mente, inquieta, repasaba cada detalle, intentando recordar la ruta exacta. Había pasado horas caminando, preguntándose si Santiago seguía allí, si alguien lo habría encontrado o si su peor temor, que algo le hubiera sucedido, ya era una realidad. No podía permitirse pensar en eso. Cada vez que esos pensamientos se asomaban, apretaba los puños y seguía adelante. Mientras tanto, en la cabaña, Ernesto estaba terminando de preparar algo de comida cuando notó que Santiago lo observaba. El niño, después de un día de aprendizaje en el bosque, parecía menos temeroso, aunque aún había una tristeza en sus ojos que Ernesto no podía ignorar. «¿Crees que mi mamá me está buscando?», preguntó Santiago de repente, rompiendo el silencio. Ernesto dejó de revolver la olla y lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y duda. «No lo sé, Santiago, pero si te quiere, estoy seguro de que hará todo lo posible por encontrarte». Santiago bajó la mirada, jugueteando con un pedazo de madera que había encontrado en el suelo. «Ella me quiere», dijo en voz baja, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo más que a Ernesto. «Solo que a veces está triste y no sabe qué hacer». Esas palabras resonaron en Ernesto. Le recordaron algo de su propio pasado, algo que había intentado enterrar durante años, pero ahora no era el momento de pensar en eso. Se acercó a Santiago y le puso una mano en el hombro. «Tienes razón, Santiago. A veces los adultos no sabemos qué hacer, pero eso no significa que no nos importe». De regreso en el bosque, Mariana finalmente llegó al lugar donde había dejado a Santiago, pero no encontró nada. La silla de ruedas ya no estaba allí, y las hojas del suelo estaban marcadas con rastros de ruedas y pisadas. Su corazón se aceleró, dividiendo sus emociones entre el alivio de que tal vez alguien lo hubiera encontrado y el miedo de que estuviera en manos equivocadas. Se arrodilló en el suelo, examinando las marcas, tratando de seguirlas. «Por favor, que esté a salvo», murmuró entre lágrimas. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando, pero decidió seguir los rastros. No tenía otra opción. Mientras tanto, Ernesto decidió que era hora de buscar ayuda. Aunque se había acostumbrado a la soledad, sabía que Santiago no podía quedarse allí para siempre. «Mañana iremos al pueblo», dijo mientras se sentaba junto al niño para cenar. Sin embargo, dudaba si involucrar a otros, temiendo que lo culparan por haberlo llevado consigo en lugar de alertar a las autoridades inmediatamente. Santiago lo miró con curiosidad. «¿Vamos a buscar a mi mamá?», preguntó, lleno de esperanza. Ernesto asintió, aunque por dentro no estaba seguro de lo que encontrarían. «Haremos todo lo posible», respondió, mientras el fuego iluminaba sus rostros en la penumbra de la cabaña. En ese momento, lejos de allí, Mariana seguía avanzando entre los árboles, acercándose poco a poco, sin saber que su camino estaba a punto de cruzarse con el de Santiago nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y valentía. Si te ha conmovido el increíble viaje de Santiago y su lucha por encontrar el amor y la esperanza en medio de las adversidades, no olvides darle un me gusta al video para que más personas puedan descubrir esta conmovedora historia. Comparte este mensaje de resiliencia con tus amigos y familiares, porque nunca sabemos a quién podríamos inspirar con un mensaje de fuerza y fe. Si te ha gustado este video, considera suscribirte a nuestro canal
para más historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre la vida. Además, nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Escribe tu respuesta en los comentarios y ayúdanos a crear una comunidad global llena de empatía y solidaridad. La luna iluminaba tenuemente el bosque mientras Mariana seguía los rastros que había encontrado en el suelo. Cada paso la acercaba más, aunque su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y miedo. Las hojas crujían bajo sus pies y el frío de la noche parecía envolverla en un abrazo helado, pero no se detenía, no podía hacerlo. Su determinación de encontrar a Santiago era más fuerte que cualquier temor. En la cabaña, Santiago estaba inquieto. Aunque Ernesto había prometido que lo llevaría al pueblo por la mañana, no podía evitar pensar en su madre. Su mente infantil oscilaba entre la esperanza y la duda, preguntándose si ella realmente lo estaría buscando. Max, el fiel perro, parecía percibir su ansiedad y permanecía cerca de él, apoyando su cabeza en las piernas de Santiago, como si intentara consolarlo. «Ernesto, ¿y si mi mamá ya no me quiere?», preguntó de repente, con una voz que apenas era un susurro. Ernesto, que estaba revisando algunas herramientas en una mesa cercana, dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia él. «Santiago, estoy seguro de que tu mamá te quiere. A veces las personas toman decisiones equivocadas porque no saben cómo manejar lo que están sintiendo, pero eso no significa que no te ame». Santiago no respondió de inmediato, pero una pequeña chispa de esperanza pareció encenderse en sus ojos. Mientras tanto, Mariana estaba más cerca de lo que ellos imaginaban. Había seguido las marcas de las ruedas y las pisadas hasta una zona donde podía ver un tenue rastro de humo en el aire. Su corazón dio un salto. ¿Podría ser una señal de que alguien había encontrado a Santiago? Con pasos apresurados, siguió el rastro hasta que, a lo lejos, vio una pequeña cabaña iluminada por el resplandor de una chimenea. Sus manos temblaban, y no sabía si por el frío o por la emoción de estar tan cerca. Mariana se detuvo frente a la cabaña, respiró hondo y con el corazón en la garganta, tocó la puerta. Ernesto, al oír los golpes, se levantó inmediatamente. No esperaba visitas, y mucho menos a esas horas. Abrió la puerta con cautela, sosteniendo una linterna en una mano. Cuando la luz iluminó el rostro de Mariana, ambos quedaron en silencio por un momento que pareció eterno. «¿Santiago está aquí?», preguntó ella, con la voz quebrada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su tono era firme. Ernesto la observó detenidamente, evaluando sus intenciones. Sin decir nada, dio un paso hacia un lado, permitiéndole entrar. Mariana vio a Santiago sentado junto al fuego, con Max a sus pies. Cuando sus miradas se cruzaron, el niño gritó «¡Mamá!» y estiró los brazos hacia ella. Mariana corrió hacia él, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ernesto observó la escena en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que ese momento era de ellos, pero no podía evitar preguntarse si había hecho lo correcto al permitir ese reencuentro. En ese instante, las piezas comenzaban a encajar, pero el conflicto entre Mariana y Ernesto estaba lejos de resolverse, y las decisiones que tomarían en las próximas horas cambiarían sus vidas para siempre. El abrazo entre Mariana y Santiago era un momento de pura emoción. Santiago no quería soltar a su madre, y Mariana lloraba mientras acariciaba su cabello, pidiendo perdón una y otra vez. «Lo siento tanto, hijo. Nunca debí dejarte. Por favor, perdóname», decía entre sollozos, aferrándose a él como si temiera perderlo de nuevo. Ernesto observaba desde la distancia, sus brazos cruzados y su expresión tensa. Aunque entendía el dolor de Mariana, no podía ignorar el hecho de que ella había abandonado a su hijo en un bosque. Algo en su interior le decía que debía proteger a Santiago, incluso si eso significaba enfrentarse a ella. «Entonces, ¿qué harás ahora?», preguntó Ernesto finalmente, rompiendo el silencio. Mariana levantó la vista hacia él, secándose las lágrimas. Su rostro mostraba una mezcla de agradecimiento y vergüenza. «Quiero llevarme a mi hijo a casa. Es lo que debo hacer», respondió con voz temblorosa, pero decidida. Ernesto negó con la cabeza, dando un paso adelante. «¿Y qué te hace pensar que puedes hacerlo? ¿Cómo puedo confiar en que no lo abandonarás de nuevo?». Sus palabras eran duras, pero su tono reflejaba más preocupación que enojo. Mariana apretó los labios, buscando las palabras correctas. «Sé que no tengo excusas para lo que hice.
Fue un error terrible, pero estaba desesperada. No sabía qué más hacer, confesó. Miró a Santiago, quien la observaba con atención, como si estuviera tratando de comprender cada palabra. No puedo prometer que las cosas serán perfectas, pero sí puedo prometer que haré todo lo posible por ser una mejor madre para él. Ernesto suspiró profundamente. Sabía que no podía tomar la decisión por ellos, pero también sabía que no podía quedarse al margen. No soy quien para juzgarte, Mariana, pero si realmente quieres cuidar de Santiago, tendrás que demostrarlo. Este niño merece algo mejor que ser abandonado otra vez. Las palabras de Ernesto resonaron en Mariana como un desafío que no podía ignorar. Estaba dispuesta a enfrentarlo, pero también entendía que Ernesto había salvado a su hijo, y eso era algo que nunca podría agradecer lo suficiente. No espero que confíes en mí de inmediato, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que lo hagas, dijo finalmente. Santiago, que había estado escuchando en silencio, tomó la mano de su madre y la de Ernesto. No peleen, por favor, dijo con una voz suave pero firme. Solo quiero que estemos juntos. El silencio llenó la habitación. Ernesto y Mariana intercambiaron miradas, entendiendo que lo más importante era el bienestar de Santiago. Está bien, dijo Ernesto tras un momento. Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana hablaremos de lo que haremos a partir de ahora. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que tendría que esforzarse para recuperar la confianza de Santiago y de Ernesto, pero estaba dispuesta a hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad para empezar de nuevo, y no iba a desaprovecharla. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea iluminaba suavemente la cabaña, 3 vidas distintas comenzaron a entrelazarse de una manera que ninguno de ellos había previsto, marcando el inicio de un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza. La mañana llegó con los primeros rayos de sol, filtrándose entre los árboles, iluminando la cabaña con una calidez que ninguno de sus habitantes había sentido en mucho tiempo. Mariana despertó temprano, observando a Santiago dormir profundamente en su silla de ruedas, envuelto en una manta que Ernesto le había dado. Su corazón se llenó de una mezcla de alivio y determinación. Esta vez no fallaría. Ernesto estaba afuera, cortando leña con movimientos firmes y precisos. Había pasado la noche pensando en lo que vendría. No era un hombre de muchas palabras, pero sabía que algo en su vida había cambiado desde la llegada de Santiago. Su soledad, que durante años había considerado un refugio, ahora le parecía un peso que ya no estaba dispuesto a cargar. Mariana salió al encuentro de Ernesto, nerviosa, pero decidida. «Quiero agradecerte», dijo, rompiendo el silencio. Ernesto dejó el hacha y se giró hacia ella limpiándose las manos con un trapo. «No tienes que hacerlo. No lo hice por ti», respondió con franqueza, pero sin dureza. «Lo sé», admitió Mariana. «Lo hiciste por él, y por eso te estoy agradecida. Santiago me habló de todo lo que le enseñaste, de cómo lo cuidaste. Nunca podré pagarte lo que hiciste por mi hijo». Ernesto la miró fijamente por un momento y luego asintió. «Si realmente quieres agradecerme, no vuelvas a poner a ese niño en una situación como esta», dijo, su voz cargada de sinceridad. Mariana asintió, aceptando la verdad de esas palabras. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que estaba dispuesta a luchar por su hijo y por la vida que merecía. Dentro de la cabaña, Santiago despertó al oír las voces afuera. Con una sonrisa tímida, vio a Ernesto y a su madre hablar juntos. Aunque aún era un niño, entendía que algo importante estaba sucediendo. Tal vez las cosas finalmente estaban mejorando. Más tarde, Ernesto preparó una vieja carreta que usaba para transportar leña, acomodando a Santiago y a Mariana. «No podemos simplemente caminar hasta la ciudad. Está demasiado lejos y sería peligroso», explicó mientras ajustaba las ruedas. Durante el trayecto, el silencio estaba cargado de emociones, con Santiago mirando a Ernesto como si quisiera grabar cada momento en su memoria. Al llegar a la entrada de la ciudad, Ernesto los dejó en un refugio cercano antes de despedirse. «¿Volveré a verte?», preguntó Santiago con los ojos llenos de esperanza. Ernesto sonrió ligeramente, algo raro en él, y asintió. «Cuando quieras. Este lugar siempre será un refugio para ti». Mariana lo miró con gratitud antes de empujar la silla de ruedas de Santiago hacia el camino. A medida que se alejaban, sintió que algo en su interior comenzaba a sanar.
Había cometido errores, pero ahora tenía la oportunidad de enmendarlos. Ernesto regresó a su cabaña, sintiendo una calma que no experimentaba desde hacía años. Había recuperado algo que creía perdido, una conexión con el mundo, con las personas. Aunque su vida en el bosque continuaría, sabía que nunca volvería a ser la misma. Y así, 3 vidas que el destino unió en el corazón del bosque tomaron nuevos rumbos. Aunque marcadas por las cicatrices del pasado, encontraron en ese encuentro inesperado una nueva oportunidad de esperanza, amor y redención. ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros? Si sentiste cada momento de lucha, amor y redención, te invitamos a darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Santiago, Mariana y Ernesto nos han demostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia un nuevo comienzo. Haz que esta historia llegue a más corazones. Y si te encantó esta historia, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos llenos de emoción y significado. Además, nos encantaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y ayúdanos a formar una comunidad global de personas unidas por historias que inspiran.